Los cambios durante la prehistoria no sucedían de un día para otro. Entre el Paleolítico y el Neolítico, los historiadores han situado una etapa intermedia, el Mesolítico, que duró entre 3.000 y 8.000 años según la zona, y de cuyas características más significativas hablaremos a continuación con José Manuel Quesada López y con Francisco Javier Muñoz Ibáñez. Los dos son profesores de prehistoria en la UNED. José Manuel, Francisco Javier, muy buenos días y bienvenidos a Sin Distancias. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, antes de hablar del Mesolítico, que es el tema que nos va a ocupar los próximos minutos, creo que teníais que contarnos algo con respecto al nuevo manual de la asignatura de Prehistoria 1 y unos cambios que va a haber en la realización de los exámenes, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, aprovechamos que este es uno de los primeros programas de radio de la asignatura para informar a todos los estudiantes que han salido dos nuevos manuales, el de Prehistoria 1 y el de Prehistoria y su metodología, en donde se han cambiado bastante de los temas que componen el temario de la asignatura. Entonces es importante que estudien por estos nuevos manuales. Y en cuanto al examen, también el tipo de examen ha sufrido algunas modificaciones. Se mantiene la evaluación continua como en años anteriores, pero en este caso el examen va a constar de 10 preguntas tipo test, que tendrán un valor de hasta 2 puntos, 2 temas a desarrollar, que tendrán un valor de hasta 2 puntos cada tema, y luego 2 figuras a comentar, también con 2 puntos cada una. Los estudiantes que opten por la evaluación continua pues tendrán que comentar solo una de las figuras a su elección. Muy bien. Bueno, pues después de esta pequeña introducción, vamos ya con el tema que nos ocupa, que es el Mesolítico, ¿no? José Manuel, ¿qué significa Mesolítico y de qué cronología estamos hablando? Bueno, el término mesolítico viene del griego meso, que significa medio, y lítico, que significa piedra. Luego, casi textualmente, podríamos decir que es edad de la piedra media, y representaría una fase de transición entre el Paleolítico, la edad de la piedra antigua, y el Neolítico, edad de la piedra nueva. Estos términos fueron propuestos por Lubbock en 1865 y se ha mantenido así hasta la actualidad. Lo que sucede es que el concepto de Mesolítico ha ido cambiando frente a un concepto exclusivamente tipológico, que es el que ha imperado desde 1865 y buena parte del siglo XX, hasta un concepto nuevo, novedoso, un concepto más de tipo paleoeconómico y social, que se impuso a partir de los años 1960, sobre todo en las corrientes anglosajonas. Es por ello un momento muy interesante dentro de la historia de la humanidad, porque representa el periodo de transición entre lo que eran las antiguas sociedades cazadoras-recolectoras del Paleolítico y lo que serán las nuevas formas de la economía de producción vinculadas con el Neolítico. José Manuel, dices que se trata de una etapa intermedia de transición. ¿Qué cambios sociales y económicos podrían destacarse en el Mesolítico con respecto al Paleolítico? Bueno, en primer lugar, las sociedades que viven en este momento son sociedades cazadoras y recolectoras, son sociedades que mantienen unos modos de vida implicados con la caza y con la recolección, como había sucedido en los tiempos anteriores, el Paleolítico inferior y medio. Pero eso sí, son unos cazadores y recolectores que tienen unas técnicas, unas tácticas bastante sofisticadas. En algunas ocasiones se les ha llamado, se les ha identificado con el concepto de sociedades cazadoras-recolectoras complejas, en oposición a lo que serían unas sociedades cazadoras-recolectoras más simples de los periodos anteriores. Este es un concepto que procede sobre todo de la historiografía anglosajona, y que se impuso a partir de 1960, concretamente a partir de un congreso muy famoso en antropología. Intervinieron no solo antropólogos, sino también arqueólogos, y que se conoce con el nombre de Man the Hunter, el hombre cazador, que tuvo lugar en 1966 y que marcó un cambio, una renovación absoluta en los estudios de la antropología y del Paleolítico relacionado con las sociedades cazadoras-recolectoras. Y en virtud de esta nueva orientación antropológica, a las sociedades de estas características se les atribuye una serie de rasgos que son excesivamente simplistas, pero que pueden resumirse básicamente en una tendencia hacia el sedentarismo. Eso no quiere decir que sean sociedades sedentarias, son sociedades nómadas, pero que llegan ya a establecer en algunos casos poblados con un cierto carácter sedentario. En segundo lugar, serían unas sociedades en las que se utilizan unos sistemas económicos relativamente complejos. Una personalidad muy famosa llamada Ken Flannery
lo identificó con el nombre de revolución de amplio espectro, porque utilizaban un amplio espectro de alimentos. Ellos cazaban, pero cazaban numerosos animales, pescaban, recolectaban moluscos y tenían una especie de amplio espectro de consumo alimenticio, lo cual es un doble sistema, porque por un lado permite intensificar la producción de alimentos y por otro lado es un elemento para contener los riesgos, para evitar los riesgos dependientes de un único recurso. En tercer lugar, hay un elemento también importante y es que en estas sociedades aparecen las primeras necrópolis. Antes, en el Paleolítico Superior, se conocen algunos enterramientos individuales, pero son ocasionales, son muy esporádicos. Sin embargo, ahora en ciertos lugares, en ciertas regiones de Europa, aparecen auténticas necrópolis, aparecen concentraciones de enterramientos que sin duda indican un intento de controlar el territorio y de considerar el territorio como un vínculo con los antepasados. Y en cuarto lugar, hay también otro elemento interesante a nivel de tipo social, y es que aparecen las primeras diferencias que podríamos considerar como verticales. No es que haya, como en algunas ocasiones se dice, jefaturas, pero sí empiezan a existir algunos individuos que tienen un carácter destacado, un carácter relevante dentro de lo que es la sociedad. Por ejemplo, aparecen chamanes que en los enterramientos se entierran, se depositan con ciertos atributos que son típicos o que por lo menos se consideran típicos de ese tipo de actividad. Bueno, pues todo esto, así a grandes rasgos y de manera muy breve, muy sintética, serían los rasgos principales de lo que se consideran las sociedades cazadoras recolectoras complejas. Pero como veremos, en cada una de las regiones estos rasgos adquieren unos caracteres propios y distintivos. Paco, pues si te parece, cuéntanos tú en qué zonas se desarrolló el Mesolítico. Sí, las principales regiones donde se desarrolla el Mesolítico serían el Próximo Oriente, en el corredor sirio-palestino, sería una de las principales regiones, otra en el norte del continente europeo, fundamentalmente en la península de Jutlandia, en la actual Dinamarca y en el norte de Rusia. Otra región sería algunas zonas costeras del Atlántico, fundamentalmente de la parte de Europa Occidental, y en menor medida también aparecen algunos yacimientos significativos en el valle del Danubio y en menor medida en Grecia, en la llanura de Tesalia. O sea que es una zona ya muy amplia que abarca prácticamente todo el continente europeo, ¿no? Y sí, parte de Asia. Sí, abarca casi todo el continente europeo. Hay que recordar que en este momento ya han acabado los fenómenos glaciares característicos del Cuaternario. Eso va a provocar que el clima sea más benigno, un aumento del bosque y también de un cambio en los recursos alimenticios. Pues, ¿te parece que hablemos de una de estas zonas del Próximo Oriente, que es quizás la que nos queda más alejada, ¿no? Sí, en el Próximo Oriente hay dos grandes grupos culturales que se superponen en el tiempo, que sería el quebariense y el natufiense. Son uno de los grupos mejor estudiados porque conforman lo que sería el precedente de las primeras sociedades neolíticas. Y aquí en estas dos culturas vamos viendo cómo de forma progresiva se van cumpliendo todas las características que decía José Manuel de las sociedades mesolíticas. Pues poco a poco hay una mayor sedentarización de la población, cada vez los poblados son más estables, más grandes, se va a iniciar la recolección de cereales silvestres, posiblemente también hay una caza controlada fundamentalmente de gacelas, para asegurar la supervivencia del rebaño. Empiezan a verse los primeros enterramientos, en este caso en el interior de las viviendas, que será una característica del neolítico precerámico de toda esta región, y también vemos no solo una transformación en lo que sería la economía, en los hábitats, sino también aparecen nuevos elementos artísticos, fundamentalmente de arte mueble, que revelan también unos cambios ideológicos en todo este tipo de poblaciones. José Manuel, ¿y qué podrías decirnos de los pobladores del norte de Europa? ¿Tienen unas características muy distintas de las del cercano oriente? Pues sí, a nivel de registros arqueológicos son unas sociedades, unas comunidades muy particulares y muy interesantes. Hay que tener en cuenta que todas estas regiones situadas en esas zonas del norte de Europa estaban antes despobladas, simplemente por la sencilla razón de que estaban ocupadas por el gran hidrolansis, por un gran manto de hielo, por el gran glaciar. Pues con la desaparición de este glaciar, esas zonas del norte quedaron abiertas y fueron rápidamente colonizadas por los seres humanos. Y ahí se establecieron en grandes poblados, se conocen cabañas, empezaron a
vivir prácticamente de todo tipo de caza, porque esas zonas eran muy ricas medioambientalmente, hay grandes lagos y en esos lagos hay una gran cantidad de alimento. Y empezaron a surgir también los grandes cementerios que se conocen en esa zona, como por ejemplo Bedbaed, que es un yacimiento espectacular donde se han encontrado multitud de tumbas, pues desde mujeres con sus niños abrazados por alas de cisne hasta auténticos chamanes en posiciones muy, muy curiosas. Es una de las zonas más interesantes para estudiar arqueológicamente en este periodo. Paco, y de las culturas de la costa atlántica y del Valle del Danubio, ¿qué nos puedes contar? Sí, en la costa atlántica vamos a tener un fenómeno curioso y exclusivo de estas sociedades. Fundamentalmente va a ser en la cornisa cantábrica, en Asturias fundamentalmente, en la desembocadura del Tajo, en las costas de Bretaña y de Irlanda y de Escocia, en donde van a aparecer poblados que se van a dedicar de forma sistemática a la recolección de moluscos, como una de las fuentes principales de aprovisionamiento alimenticio. No se abandona la caza y la recolección de tubérculos, por ejemplo, y estos recursos estáticos que van a estar siempre ahí, pues les van a permitir que aparezcan también poblados que cada vez van a ser más estables, en algunas regiones también con enterramientos colectivos, y prácticamente van a permanecer así hasta la llegada de la economía productora cuando el neolítico llegue a estas regiones. Y en cuanto al Valle del Danubio, quizá el yacimiento más importante sería el de Lepenski-Bir, situado en el curso medio-bajo de este río, donde encontramos una cosa similar a los concheros escoceses o de irlandeses, pero en lugar de la recolección de moluscos, viven fundamentalmente de la pesca en el río, aparte de la caza y la recolección, y eso también es lo que le va a permitir tener un alto grado de sedentarización, con cabañas al aire libre, poblados estables, y la aparición de unas esculturas muy características de estos yacimientos, que son las denominadas figuras de hombre-pez, que son seres híbridos entre peces y humanos y que posiblemente respondieran a un culto de estos grupos al río, que es su principal fuente de sustento. En fin, que asistimos a una complejización de las sociedades anteriores, de la etapa anterior. Pero ¿qué conclusiones podríamos sacar? ¿Qué características comunes podríamos destacar de esta etapa de la prehistoria? Bueno, pues fundamentalmente lo que podemos ver son nuevas estrategias de adaptación fundamentalmente a los cambios medioambientales que se producen al final del Pleistoceno. Esto va a provocar que los medios de vida tradicionales, fundamentalmente, por ejemplo, en Europa Occidental, la caza del reno o de otros animales migratorios, desaparezca completamente. La expansión del bosque también va a provocar que los rebaños de estos animales, por ejemplo, cada vez estén en latitudes más septentrionales. El aumento del bosque también va a provocar una mayor recolección, por ejemplo, de frutos secos, y esto, en definitiva, responde a nuevas estrategias económicas adaptativas con esta revolución de las economías de amplio espectro, que en definitiva lo que permiten es no agotar en exceso los recursos de una zona determinada y que puedan seguir subsistiendo estos grupos cazadores-recolectores en una misma zona durante mucho más tiempo. Podemos decir que los hombres prehistóricos fueron los primeros ecologistas que ya se dieron cuenta de que había que cuidar el planeta, ¿no? Sí, efectivamente, porque de eso vivían. Muy bien, pues el Mesolítico, Francisco Javier Muñoz Ibáñez y José Manuel Quesada López, profesores de prehistoria en la UNED. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias. Pues muchas gracias a todos los oyentes. Gracias también.